Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Miguel Jones, un siervo de Jesucristo. Y para mí es un privilegio para nosotros. En un momento más voy a presentar nuestro invitado el día de hoy. Pero te animo que tomes un cafecito, que agarres un vaso de agua, ponte cómodo, cómoda y quédate con nosotros estas próximas 30 minutos. Este es tu programa, Agua Viva TV. Y para mí es un enorme privilegio presentarles nuestro invitado, que es un amigo muy especial para Linda y tu servidor. Y él es Arturo Delgado. Él es el pastor de las iglesias Ágape en San Luis Potosí y también en otras partes del mundo. Y pues Arturo, gracias. Pues muchas gracias, es una bendición poder estar aquí en este programa y también estar en Agua Viva TV. Es una gran bendición. Y bueno, yo quiero tomar este tiempo para compartirles acerca de algo de la familia, porque pues de alguna manera a mí me llena, me gusta, me bendice mucho hablar de la familia. Y es algo que me apasiona, la familia. Todos tenemos una familia, ¿verdad? Y de alguna manera cuando hablamos de la familia pues queremos que le vaya bien, que sea de gran bendición, ¿verdad? Entre muchas otras cosas. Y uno de los, hay mucho que hablar de la familia, pero yo quiero tocar un tema que yo le llamo el vínculo o la conexión significativa. Que se logra o se desarrolla a través de la familia. Nosotros somos personas sociales, necesitamos a otras personas, es algo que siempre lo vamos a tener, lo vamos a requerir. Dios nos hizo personas sociales y la familia pues obviamente es el entorno casi perfecto, ¿verdad? El problema es que a veces las familias no somos tan buenos, ¿verdad? Y padecemos muchas cosas en una familia. Pero como quiera que sea, ahí en la familia es el entorno que Dios permite, ¿verdad? De alguna manera, tener y proveer para nosotros, para el crecimiento, el desarrollo espiritual, moral, social, incluso el desarrollo de los valores y todo eso es precisamente en ese vínculo que se conoce como la familia. Es la sociedad más pequeña de una digamos mega sociedad que es una ciudad o no sé, todos los que vivimos en una comunidad, pero llega a ser esa mini o micro sociedad la más poderosa, es la formativa. No es ni siquiera los amigos de la calle, ni siquiera los compañeros de la escuela o los compañeros del trabajo los que llegan a ser tan fuerte en cuanto a la formación de una persona, sino más bien es a través precisamente de lo que sucede en la familia y en los primeros años de la familia. Y bueno, cuando hablamos de la conexión significativa, estamos hablando de esa relación que podemos tener con otras personas y que estas otras personas forman en nosotros algo muy importante. Algo que podríamos hacer para empezar como una especie de ejercicio es que pudieras recordar a tu propia familia, a tus amigos, tu familia, pero sobre todo donde tú creciste, las personas con las que tú conviviste, los amigos, tus hermanos sobre todo, y tu papá y tu mamá, y lo que significó para ellos. Y bueno, me viene a la mente, por ejemplo, en el caso de en primer lugar, ¿no? de la familia, tu relación con tus papás, tu mamá o tu papá. Yo sé que hay muchas familias en la actualidad que no tienen a papá y a mamá cerca de ellos, simplemente no los tuvieron, ¿no? Y de alguna manera eso hace que nosotros tengamos una especie de carencia, ¿no? En nuestras vidas. Pero quiero decirles que de todos modos una persona adquiere una identidad en base a las personas que le rodeen. No importa si te criaste con una hermana mayor, un hermano mayor, o te criaste con tus primos o con tus abuelos. Eso es independiente, ¿no? Definitivamente es algo que va a suceder, va a estar allí, y te va a dar una identidad. Y bueno, yo quisiera tomar como ejemplo la vida de un hombre llamado Samuel, que es uno de los
jueces de la Biblia y uno de los profetas de la Biblia. La historia del pueblo de Israel tiene varias cosas, varias etapas, ¿no? Y una de ellas se conoce como la de los jueces. El último juez de Israel, que fue una época como de 400 años, fue precisamente este Samuel. Y él dio paso y dio lugar e incluso ungió a la siguiente etapa de la historia del pueblo de Israel, que fue precisamente la monarquía, esto es, los reyes. Y el primer rey, pues el rey Saúl, luego el rey David y el rey Salomón, los famosos, ¿no?, más conocidos. Y bueno, es precisamente Samuel el que nos llama la atención y cómo en su hogar se desarrolló un vínculo significativo del cual vamos a hablar el día de hoy. Excelente. Y es algo que todos necesitamos. Y pues gracias a Dios, porque es algo que tú y yo podemos aplicar a nuestra familia. Sigue compartiendo, por favor, pastor. Sí, claro, muchas gracias. Bueno, voy a leer la Biblia y hay algunos textos de la Escritura que yo quiero leer sobre la vida precisamente de este hombre llamado Samuel. Dice así: hubo un hombre de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Qué nombres, ¿verdad? Todos esos nombres extraños. Y pero también eran algunas aldeas que había en aquella época, ¿no? Y él tenía 2 mujeres, era la costumbre antigua, ¿no?, de tener más de una sola. Y él tenía dos esposas. Una de ellas se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Y bueno, Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía, ella no podía tener hijos, y obviamente pues había un conflicto entre Ana y con Penina de alguna manera. Dice que todos los años subía aquel varón de su ciudad a la ciudad de Jerusalén, o a la ciudad más bien donde estaba el tabernáculo, que era un lugar llamado Silo, donde era un lugar, ¿no?, donde estaba el tabernáculo y donde estaba el centro de la adoración de los judíos, ¿no?, de los hebreos en aquella época. Y dice que él subía para ofrecer sacrificios al Señor. Y bueno, pues ahí es donde estaba Elí, que era el sumo sacerdote, y también tenía 2 hijos, que eran Ofni y Finés, que eran sacerdotes de la religión. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer, ¿verdad?, y a todos sus hijos y a todas sus hijas su parte, para que de ahí pudieran ellos ofrecer, pero también tener algo para ellos. Pero dice la Biblia que a Ana le daba más que a los demás, porque amaba a Ana, y aún así pues Dios no le había concedido tener hijos. Y su rival le irritaba. O sea, eso es lo que dice la Escritura. O sea, la otra esposa de su esposo, ahora sí que ya tenía una rival, porque ella pues tenía hijos, ¿no? Y dice que ella la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Dios no le había concedido tener hijos. Y bueno, esa era una costumbre de cada año. Cuando subían a la casa, igual se peleaban, ¿verdad? Igual la irritaba, le presumía cuando estaba embarazada, estas cosas, ¿no? Y a final de cuentas, pues Ana terminaba llorando, y Elcana, su marido, le dice: ¿por qué lloras? Esa es la pregunta, ¿no? Y entonces ella le dice, pues es obvio, ¿verdad?, que era porque no tenía hijos. Y Elcana le hace una pregunta muy interesante y le dice a Ana, su mujer, le dice: ¿acaso no te soy yo mejor que 10 hijos? Bueno, esas preguntas no se le deben hacer a una mujer que está desesperada por tener un hijo, ¿no? A final de cuentas, según la historia, dice que ella oraba delante de Dios por un hijo. Y incluso fue un momento muy interesante, porque ella oraba y se veía que sus labios estaban hablando, ¿verdad?, o moviéndose. Y el sacerdote Elí, al verla, pensaba que estaba ebria, que se había emborrachado, ¿no? Y pues no era así, solamente estaba orando y derramando su alma. Y él le dice, ¿verdad?, que iba a orar por ella, que iba a pedir al Señor por ella. Y Dios visitó a Ana, y al año Dios le concedió un hijo, al cual le puso Samuel. Pero antes de esto había prometido que si Dios le daba un hijo, ella lo iba a ofrecer, ¿verdad?, al Señor. O sea, lo iba a dedicar a Dios, y ese niño iba
a estar, ¿verdad?, dedicado para la obra de Dios. Y eso fue lo que sucedió a final de cuentas, ¿no? Y bueno, esta historia, ¿verdad? Así es. Y el niño a los 3 años de edad fue llevado al templo, y ahí en el templo se quedó a vivir durante muchos años, ¿no? Y llegó a ser un hombre, un varón de Dios muy, muy importante. Fue líder del pueblo de Israel, era juez, ¿verdad?, en toda la nación, entre muchas otras cosas, y también profeta. Y eso nos llama la atención porque eso fue lo que llegó a ser este varón de Dios en esa dedicación que tuvo precisamente por parte de su mamá, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. Excelente. Me fascina lo que estás compartiendo, pastor. Y vemos cómo los papás, al comprometerse con Dios, pueden influenciar muy positivamente a sus hijos. Sigue con nosotros aquí en tu programa, pastor. Sigue, por favor. Sí, gracias. Y bueno, voy a leer unos textos más de la Escritura para ver el cumplimiento precisamente de, primero, que Dios le concedió, ¿verdad?, este regalo, esta herencia, porque la Biblia dice que los hijos son una herencia de Dios. Y bueno, dice la palabra de Dios que Dios le concedió, ¿verdad? Y dice así, que Dios visitó a Ana, ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, por cuanto lo pedía al Señor, dice. Es bien interesante porque la palabra Samuel viene de una etimología, o de su raíz etimológica hebrea, que es la palabra Shama, que significa Dios oye, o está en conjunto con Dios, o Jehová Shama, que significa Dios escucha. Y de ahí viene, ¿no?, esta palabra de Samuel, ¿no?, de que Dios escucha. Regularmente la palabra él en la Biblia, cuando tú lo encuentras como Daniel, como Samuel, es la palabra, él es la palabra Dios, ¿no?, en el hebreo, obviamente, ¿no? Entonces, Dios escucha, y Dios escuchó a Ana, y Dios escucha a todas las personas. Dios escucha todas las oraciones. Esto es interesante porque mucha gente piensa que la línea está descompuesta, y del otro lado de nuestra llamada al Señor, o nuestra oración a Dios, no hay nadie escuchando, que Dios está sordo. Pero no es cierto. Dios escucha todas las oraciones. Dios escucha nuestras vidas, Dios escucha nuestro clamor, incluso hasta Dios escucha el clamor no exacto de una petición específica, donde, como la de Ana, que le dice a Dios, dame un hijo, ¿no? Sino que aún el clamor del dolor, del sufrimiento y de todo eso, pues llega hasta la misma presencia de Dios, ¿no? Entonces, definitivamente hay mucho más, ¿verdad?, que Dios quiere enseñarnos, hablarnos, ¿verdad?, y todo esto, y enseñarnos a través de la oración. El clamor mismo es en sí ya una especie de oración, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de todo esto, encontramos además que Dios responde, aunque no siempre responde de la manera como nosotros queremos que responda, porque Dios es más sabio que cualquiera, y Él sabe de qué cosas tenemos necesidad, y sabe también lo que más nos conviene, incluso más que nosotros mismos. Entonces, como quiera que sea, Dios le responde a Ana y le da un hijo, le pone por nombre Samuel. Ya estaba previsto que le iba a poner así, ¿no? Y bueno, dice que al final, después de que estuvo ahí con el niño, ¿verdad?, durante 3 años, ¿verdad?, dice que lo dedicó al Señor todos los días. Y dice así la palabra de Dios. Y le dice Ana a Elí, aquel sacerdote con el que ella había hablado unos años antes. Dice: vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba, y Dios me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también al Señor todos los días que viva. Será del Señor. Y adoró allí al Señor. Ahora,
Algo que me llama la atención, ¿verdad? Es que muchas veces las personas nos preguntan sobre los niños, ¿no? La tradición, ¿verdad? Religiosa de los mexicanos es que pues los llevan al templo para que sean bautizados, y hay gente que nos pregunta que si nosotros los bautizamos, no los bautizamos a los niños y todo eso. Pero nosotros, siguiendo el ejemplo más bien bíblico, como Jesús fue dedicado al Señor, nosotros lo que hacemos es que los presentamos a Dios, a los bebés, y más que presentarlos, los dedicamos al Señor. Los padres dedicamos a nuestros hijos a Dios, los encomendamos a Dios. Hemos entendido y hemos creído que más allá de lo que nosotros pudiéramos hacer por nuestros hijos, Dios hará muchas más cosas, ¿verdad?, por nuestros hijos, y los protegerá y los bendecirá más que nosotros mismos. Entonces, bueno, este es el trasfondo de toda la historia precisamente de Samuel, ¿verdad? Antes de nacer y los primeros años. Pero dijimos que el tema se llamaba cómo desarrollar un vínculo significativo, y bueno, pues vamos a continuar hablando precisamente de este Samuel. Excelente. Así es como compartes, pastor. Al presentar los hijos al Señor, Dios honra la fe, y cuando los papás vienen y dicen: yo quiero presentar mi hijo al Señor, le pregunto: ¿y tú estás presentado al Señor? ¿Tú estás dedicado al Señor? En este caso que nos comparte el pastor, pues vemos como Ana era una mujer dedicada, era una mujer entregada a Dios. Y Dios nos da como papás la oportunidad de ser el primer ejemplo para nuestros hijos. Y pues esta es una enseñanza que estamos disfrutando. Espero que estás tomando nota y aplicando estas verdades para tu vida. Sigue aquí con nosotros, pastor. Adelante. Bueno, como que se nos alarga, ¿verdad?, un poquito el tema, y nos emociona, ¿no?, hablar de estos temas que pues tiene que ver con la familia. Ahora, este es el trasfondo familiar de Samuel. Ahora vamos a hablar un poquito acerca del trasfondo de la niñez de Samuel, porque a los 3 años fue llevado al templo, y allí, ¿verdad?, ahí lo dejó. Este es algo que a mí me llama la atención, porque de alguna manera pienso: ¿cómo fue posible que una señora llevó a su hijo a los 3 años allí al tabernáculo de Jerusalén, lo dedica a Dios y lo deja allí a los 3 años de edad? Este es algo, si un día vemos otra vez a Ana, que esperamos quizás en el cielo, le vamos a preguntar: ¿cómo te atreviste a hacer esto, no? Imagínate, si vivieras aquí en México en esta época, y tú llevas a la iglesia o al templo, a cualquier lugar, a uno de tus hijos, y lo dejas ahí encargado de alguien, es posible que alguien lo cuide, pero también es posible que alguien te demande, alguien te denuncie, ¿no? Y te lo quiten a los niños, ¿no? Y no se diga en otros países todavía más estrictos en el cuidado de los hijos, ¿no? Pero en aquella época era diferente, y ella lo deja allí. Elí era un hombre, pues más o menos ya grande de edad, medio ciego, que estaba allí, ¿verdad?, como sumo sacerdote del templo. Y él lo recibe, ¿no? Y pues ha de haber dicho: bueno, pues alguien que vaya por los refrescos al Oxxo, ¿no? Perdón, no sé, a la tienda, ¿verdad? Entonces, pero imagínate cuidar a un niño que andaba ahí pues ahora sí que en el templo, ¿no? Y todo eso. Pero a final de cuentas, a esa edad llegó Samuel. Ahora, pero no es todo lo que podemos encontrar en la historia. Elí, el sumo sacerdote, tenía 2 hijos, ¿verdad?, que era Ofni y Finés. Estos 2 hijos eran precisamente no muy buenos. De hecho, tenían serios problemas la familia sacerdotal de aquella época. Para empezar, Ofni y Finés eran muy corruptos, eran muy perversos. Ellos eran traficantes de la religión, por decirlo de alguna manera, y eran ahora sí que los que estaban prácticamente educando al pequeño Samuel, ¿no? Y además el papá,
que no podríamos considerar que era un mafioso dentro de estas prácticas religiosas, pero les permitía, o sea, lo hacían bajo sus barbas, ¿no? Y los hijos eran unos perversos y todo eso, ¿no? Y la Biblia dice que el niño Samuel crecía, iba creciendo y desarrollándose, pero era diferente, tenía temor de Dios. Y eso nos enseña a nosotros algo que uno se pregunta, bueno, ¿qué estaba sucediendo en la vida precisamente de este niño Samuel, verdad? ¿Cómo era posible que vivir en un entorno tan pervertido de los hijos del sumo sacerdote, y el mismo sumo sacerdote que no se los impedía, cómo podría vivir, verdad? Y ser tan destacado y tan entregado desde su niñez? Y con esto quiero hacer un paréntesis en cuanto a la sociedad que nos rodea. Nosotros sabemos que en nuestra sociedad tenemos muchos problemas. No podríamos nosotros pensar que tenemos una familia o una vida muy protegida, porque donde quiera hay inmoralidad, hay corrupción en todos lados. Y no podríamos nosotros ni acusar ni defender a nadie, sino en todos lados, como decimos, se cuecen habas, tenemos problemas, ¿no? Tú puedes tener a tus hijos en las mejores escuelas y tener tu hijo o tu hija, un amigo o una amiga que no tiene principios morales para nada, y más bien va a ser una mala influencia. O quizás tu hijo, tu hija son la mala influencia para otras personas, ¿no? Que a veces eso nunca lo pensamos, ¿no? Siempre pensamos que tenemos hijos muy nobles y que los malos son sus amigos, ¿no? Y que si no existieran, nuestros hijos no serían malos. Pero la verdad es que a veces son nuestros hijos los que andan corrompiendo a otros, ¿no? La otra cosa también que nosotros tenemos es que nuestros hijos van creciendo, y cuando llegan a la adolescencia, cuando llegan a la juventud, van a tener una serie de presiones, ¿no? Incluso tú puedes tener que tus hijos sean bien portados, traten bien a los adultos, no sean rebeldes, pero cuando llegan a la secundaria, cuando llegan a la preparatoria o cuando llegan a la universidad, van a tener presiones que los hacen cambiar. Y uno dice, bueno, ¿cómo puede suceder que no cambien, que no lleguen a ser este tipo de personas, verdad, influenciables, y que se dejen llevar? En el caso de Samuel, por algún motivo, verdad, y razón, circunstancia, que ahorita vamos a ver en un momento más, no se prestó a la corrupción reinante que había precisamente en aquella época. Y esto significa hablar del vínculo significativo. ¿Cómo una persona puede llegar a ser tan diferente si tiene a alguien que es un vínculo significativo para su vida? En el caso de Samuel, no era Elí el que podríamos decir su inspiración más grande. No eran los hijos de Elí, que eran como una especie de hermanos mayores, por decirlo de alguna manera, de Samuel, quienes eran, verdad, personas dignas de ser imitadas. No, definitivamente ellos no lo eran. ¿Quién era? Su mamá, la mamá de Samuel, increíblemente. Y eso que solamente lo visitaba una vez al año. O sea, ella iba una vez al año, le llevaba regalos, y luego, verdad, dice que estaba ahí, que les gusta, una semana, porque era lo que duraban los días de las fiestas de los judíos. Y estando allí, verdad, pues le daba de comer y lo abrazaba y le hablaba a su corazón, es lo más seguro, ¿no? Y ahí se desarrolló precisamente un vínculo significativo que no tiene que ver siempre de vivir con la persona, sino que realmente esta conexión produce cambios en la vida y da lugar a muchas otras cosas que vamos a seguir hablando de esto también. Así es, muchísimas gracias, pastor. Por el día de hoy, pues se nos acabó el tiempo, pero en 8 días vamos a seguir con este mismo tema para que puedan volver a sintonizarse con nosotros. Así que nuestro Dios los bendiga. Los principios que han escuchado acerca de cómo tener una familia sana, pues ponlos en práctica. Y yo estoy seguro que Dios te va a bendecir. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, esto ha sido tu programa Agua Viva TV. Dios los bendiga.
que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El Instituto Enviados te invita a su próximo ciclo escolar, el cual dará inicio el próximo martes 15 de enero. Para mayores informes, en oficinas de Agua Viva.